Él también habla de esto, de que da la impresión de que la sociedad está viviendo a un nivel de subsistencia. Yo le decía que yo creo que sí, pero que todos tenemos un nivel de subsistencia distinto. Pero todos nos acomodamos ahí y por eso en parte no hay una coalición, ni una discusión, como tú nos lo has dicho. Y tampoco no hay una discusión ni una coalición por el crecimiento en México. La coalición que impera tácita y expresamente es la coalición por la estabilidad. Y estabilidad quiere decir nadie se mueva. Que a todos les va a tocar. O más bien, a todos les toca ya con este tipo de visión. Pero esa era mi reacción. Muchas gracias. Solamente quería agregar a lo que se ha dicho, recordar una de lo que tú dijiste en tu intervención y que me ha llamado mucho la atención, y es la no respuesta o la no movilización social. Y yo creo que ese es un tema que tendríamos que traer de nuevo a la investigación y un poco, bueno, al movimiento político, pero al análisis y a la movilización en sí. Algo que sorprende muchísimo es que en México nunca ha habido una revuelta ante el alza en el precio de las tortillas. Sin embargo, eso ha sido motivo de revueltas en muchos países. O sea, no las tortillas, pero la comida, ¿no? Entonces, ¿cómo comparar ese dato que tú nos das de la respuesta en torno a un proyecto de medicina, de salud, y por qué? O sea, preguntarnos, yo creo preguntarnos es como motivo de inquietud, de preocupación, ¿por qué esa inmovilidad ante un programa social? ¿Qué es lo que queremos como sociedad? ¿Por qué no hay esa movilización social? Digo, no es pregunta para que tú la respondas, pero creo que es una cosa que nos debería de estar inquietando, ¿no? Gracias. No, yo les agradezco todos sus comentarios y preguntas son, pero retos enormes para la discusión, o sea, pues de eso se trataba, ¿no? Y por eso, con mucho gusto, acepté venir a presentar estas cuestiones. O sea, me plantean comentarios, preguntas, enfoques, visiones, que bueno, con todo gusto trataré de responder y de asociarme a algunos de los comentarios que ustedes hacían. Voy a retomar una primera como un poco transversal en torno además, bueno, porque ahorita estoy metido en eso, de las coaliciones. Y para ver, por ejemplo, el asunto digo, ahí el Rogelio Gómez que aparece pues como actor y de dónde, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, yo sí creo que se ha ido generando, especialmente y por impactos internacionales, locales, una comunidad epistémica pro mercado muy fuerte, muy sólida, que no quiere decir que todos estén de acuerdo en todo, ¿eh? O sea, hay facciones, hay grupos, Levi se pelea con Frank, digo, es obvio para todos, ¿no? Pero sí hay como una corriente profunda de fondo de un sector de académicos que se asocian con un sector de funcionarios que piensan que el mercado es la solución a los problemas, ¿no? Y que hay que reducir drásticamente el papel del Estado. O sea, creo que esa corriente está ahí presente y es muy importante. Y hay una visión de poder, evidentemente, detrás de todo esto. Y hay una visión de sociedad, claramente también, ¿no? Entonces, yo creo que estas, digamos, grupos, coalición epistémica se fue fortaleciendo, tienen la capacidad de ir convenciendo a sectores, por ejemplo, el punto de las pensiones, ¿no? La manera en que se presentaba el asunto, ¿no? Es que si no hacemos algo, va a ser el desastre nacional, ¿no? Y entonces fueron convenciendo y fueron generando también por una especie de estrategia del miedo. Si no enfrentamos de otra manera el sistema de pensiones, y la solución es el mercado como Chile lo está mostrando. Eso lo decían en aquella época, ¿no? Entonces sí hay una visión ahí claramente de poder, porque evidentemente yo creo que muchos de ellos no, por supuesto que no se chupan el dedo
Y al decir que es importante la fuerza del mercado y el poder del mercado, pues también el poder de actores en el mercado, evidentemente. Entonces yo sí creo que hay esa corriente de fondo profunda que explica muchas de las modificaciones, ¿no? Bueno, y ¿qué pasa con los panistas y con gente como Rogelio? Bueno, yo comento en algún texto que trabajé hace muchos años, que había esta polémica al interior del aparato de Estado. Bueno, varios de ustedes fueron actores muy claros en esto. Lo que yo le llamaba, no sé si es correcto, ya me dirán, esos capitalizadores, que lo que decían, primero acumulemos y luego repartamos, ¿no? Por sintetizar así muy... Y otros que decían, voy a decir Ifigenia, el punto de la distribución es fundamental en el país y no se puede generar un modelo si no hay una propuesta clara de redistribución, producción y redistribución. No lo dejemos para después. Esta profunda división en el aparato de Estado, bueno, se va trastocando con el tiempo y hay comunidades epistémicas que empiezan ahí a participar fuertemente. Y me voy a brincar porque hay muchos detalles ahí al respecto y ustedes los conocen mejor, pero llega el 2000. ¿Y en esta polémica de Estado, cuál es la propuesta del PAN y de los panistas que llegan a la presidencia en términos de política social? No tenían política social. Yo me puse a buscar cuando el año 2000, con la ayuda de Jorge Díez de Sollano, que hoy en la mañana estuvimos con él. A ver, él estaba en el comité de transición de Vicente Fox. Vamos a ver cuál es la propuesta de los panistas. No había propuesta de panistas. La propuesta de los panistas era sus principios básicos. Esas eran sus propuestas, ¿no? Subsidiariedad. Que haya tanto Estado, toda esa frase, no más. Entonces, los panistas llegan, toman la presidencia, las instituciones del Poder Ejecutivo y encuentran un aliado muy importante, que son estas comunidades epistémicas y estos grupos de visión profunda de que el Estado hay que hacerlo pequeño y que el mercado es lo importante. Se asocian con él, pero en ese tiempo se asocian también con sectores ciudadanos pues que de alguna manera fueron aliados en luchas democráticas en los años 80, en los años 90, Alianza Cívica entre ellos, y se incorpora un sector, una coalición pequeña, muy pequeña, ciudadana, en las políticas sociales. Y entran gentes que están en Indesol, acuérdense, Cecilia, después Martín de la Rosa, está todo el equipo que estaba alrededor de Gómez Hermosillo, Concha Esteta, que viene de otra tradición, los jesuitas, la vinculación a las comunidades locales, etcétera, ¿no? Entonces hay una vinculación ahí, totalmente pragmática, de 3, 4 años. El PAN se asocia con ellos, en su desconfianza que tenía con los viejos sectores reformistas de Solidaridad. Ahí están en el Estado. O sea, hay gente que tiene esta visión y que no ha desaparecido y que ha actuado, y ahí están trabajando, no como durmientes, sino trabajando. Entonces el PAN no les tenía mucha confianza a ese sector, a algunos de ustedes. Pero sí le tiene cierta confianza a los ciudadanos porque compartieron ciertas visiones, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en este encuentro de coaliciones? El PAN rápidamente toma su posición con el tiempo. Y su posición profunda es la coalición epistémica de mercado. No tiene otra visión el PAN, ¿no? En términos de visión de largo plazo. O sea, el humanismo panista se convierte en una especie de humanismo de mercado que nada tiene que ver pues, con los rollos de Efraín González Luna y otros, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí hay un cambio en ese sentido. En el sexenio de Fox hay un coqueteo con los sectores ciudadanos, hay un descarte de los sectores reformistas del PRI de parte del PAN, ¿no?
Sí, también. Eso venía desde atrás. Eso venía desde atrás. Por eso dije, me voy a brincar al 2000, porque bueno, hay cosas, y además ustedes las saben mejor porque las vivieron. Las vivieron y las gozaron o las sufrieron, no sé, pero ahí estuvieron. Entonces, lo que yo quiero decir es que ahora hay una coalición de panismo con un humanismo totalmente descafeinado, ¿no? Asociado a estos grupos internacionales, son sus naturales fuentes de discusión hoy en día. Y los grupos ciudadanos, que democracia, derechos sociales, esos pasaron absolutamente a tercer nivel, a cuarto nivel, y hoy están prácticamente desaparecidos, ¿no? Entonces me parece que están Coneval ahí es otra discusión que lo decía Rolando muy bien. Tenemos que trabajar la influencia de coaliciones, grupos epistémicos en políticas sociales. Bueno, yo hice un trabajito para UNESCO reciente sobre el impacto de las propuestas académicas en los últimos 20 años sobre pobreza. Y yo creo que Coneval es un ejemplo muy importante ahí de coaliciones también que luego se dividieron. Pero bueno. Entonces, lo que yo quisiera decir es, en las reformas de políticas sociales recientes, ¿qué podemos decir? Ante la profunda corriente promercado, se asocia un panismo descafeinado, o sea, sin visión, su visión humanista, que no tienen propuesta de política social, ¿no? ¿Y a quiénes acuden? Acuden a estos grupos, claramente, ¿no? Fuertemente, ¿no? Acuden a otros, pero de una manera secundaria, ¿no? Bueno, entonces me parece que esta visión de coaliciones, vale la pena analizar las coaliciones epistémicas y el papel del conocimiento, como decía Rolando, que está ahí, quiénes son y quiénes son los que han estado. El papel del ITAM es fundamental en este punto. Menos del TEC, pero también, pero el ITAM es un punto muy importante. La visión que tuvieron desde el Banco de México, desde algunos, de generar una coalición epistémica, la hicieron, ¿no? Un poco como Hayek y Friedman se escondieron en las catacumbas académicas durante la época del keynesianismo y luego surgen triunfantemente. Entonces aquí también hubo comunidades epistémicas que estuvieron ahí trabajando y ¡pum!, surgen y están ahí, ¿no? Pero… Hayek estuvo aquí con nosotros. Hayek y Mises fueron huéspedes del ITAM, de los primeros años del ITAM y del fundador del ITAM. Esa historia no me la sabía, fíjate, por ejemplo. Muy bien, excelente. Bueno, entonces, todo este punto me parece que es importante y analizarlo, y siguiendo la pista de las reformas, creo que es una buena pista de ver estas coaliciones epistémicas y luego lo que los politólogos le llaman las advocacy coalitions, ¿no? Que es más que la coalición epistémica, donde hay estos funcionarios y otros sectores que se asocian, ¿no? Entonces, bueno, creo que está esa transformación profunda, pero también hay otras comunidades. Yo diría que hay una comunidad epistémica, que bueno, yo le he llamado bienestarista, pero se le puede llamar de otra manera, universalista, que también está ahí con visiones profundas del papel del Estado, y el mercado, o sea, no de un rechazo absoluto al mercado como podría ser en otras épocas, sino de una vinculación más equilibrada entre Estado, sociedad y mercado. Y que no está absolutamente todo perdido en ese sentido, y además con ejemplos muy concretos de algunas conquistas de esta coalición, ¿no? Con divisiones, con pugnas, lo que sea. Pero bueno, creo que sí está ese punto. Yo estoy de acuerdo con ustedes en tiene visión de poder, toda esta visión, hay que profundizarlo, hay que analizarlo. Bueno, ya muy de telegrama, para respetar sus preguntas y comentarios más personales, esto era más transversal. De Alicia sobre participación ciudadana, bueno, pues es tu campo y bueno, me toca aprender en este punto. Y por supuesto que yo también tengo dudas de los esquemas y cómo se dieron, cómo se daban los procesos decisorios. Ahora, yo lo que hice fue repasarme todas las evaluaciones que pude, las investigaciones,
Y bueno, yo también hice algunos ejercicios concretos y en evaluaciones cualitativas se puede decir que en términos generales las titulares decían Doña Chona, ¿no? Era un poco, no había este esquema de voto secreto, como tú dices, de todas, por supuesto que no lo había. Había una visión más de cierto asambleísmo, en donde había una decisión de la comunidad en este sentido. Entonces habría que evaluar con detalle, ¿no? Yo no me he encontrado de las investigaciones de colegas en donde digan no hubo claramente aquí una preparación del asunto y tales grupos y tales otros. Muy probablemente puede ser que lo hubo. Pero como son esquemas, estamos hablando de 50,000 comités, ¿no? Entonces el proceso de investigación pues es complejo, ¿no? Yo digo que razonablemente se puede decir que las titulares definían por su propia cultura y por sus propias relaciones quién podía ser su representante, ¿no? Con ventajas dependiendo de las comunidades. Y en torno a esto sí hay investigaciones de estudiantes, de evaluadores que han encontrado influencias del PRD en unas zonas, influencias de las organizaciones civiles en otras, influencias del PRI, a mí me ha tocado personalmente, actualmente en plena época panista, etcétera, ¿no? Entonces es muy plural el asunto. Sí. Podríamos plantear de democracia restringida, ¿no? Pero sí había por lo menos un proyecto en ese sentido, una idea de consulta a las titulares, ¿no? Sí había esa idea y hoy cambia radicalmente, ¿no? Esa idea. Sobre lo que tú planteas, bueno, pero hay que profundizar, estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo con tu pesimismo sobre la visión optimista del periodo de Rogelio. Bueno, yo hice algunos comentarios optimistas en torno a la época de Rogelio Gómez Hermosillo. Rogelio es, digamos, un operador muy eficaz, muy eficiente, desde Alianza Cívica lo fue, generador de consultas, un educador natural en ese sentido que se fue formando, evidentemente. Ahora, Rogelio, y él lo ha dicho con toda claridad, él compró el paquete tecnológico de las transferencias monetarias condicionadas, lo compró. Y lo dice, él dice, oportunidades es un reloj de alta precisión, no falla. Son palabras textuales, ¿eh? Entonces yo creo que, y ahí discutimos mucho con él, decía, oye, por favor, ¿no? Y todas estas cuestiones de las visiones de poder que hay detrás y todo. Y bueno, pues no es gratuito. Rogelio hoy es evaluador y es consultor del Banco Mundial en este tipo de cosas, ¿no? O sea, es parte de esta coalición transnacional que apoya, y bueno, está en todo su derecho, pero él lo hace. Coalición transnacional de impulso de programas de transferencias monetarias condicionadas. Y él presenta su punto de vista a los derechos y todas estas cuestiones, pero el paquete tecnológico lo compró. Yo no lo compré. Y a mí me parece que, para mí claramente, en lo que han dicho varios de ustedes, yo coincido y me parece que hay que cuestionar esas cuestiones, esos elementos. Bueno, lo de los grupos epistémicos ya comenté algo. De Hugo Andrés, la investigación, cómo se eligieron las comunidades, cómo se eligieron las personas en las comunidades. Bueno, yo solamente en este trabajo, bueno, pues hice algunas cuestiones muy limitadas. Los evaluadores y otros investigadores, a mí mismo me ha tocado estar también en estas cuestiones de los problemas de selección y todo este tipo de cuestiones, de las divisiones en la comunidad. Hay mucha literatura al respecto muy interesante y bueno, yo sí creo que ciertamente, y bueno, fue algo que insistimos mucho, varios grupos, comunidades, que decíamos, oportunidades en algunas localidades está generando divisiones muy importantes, además de las ya existentes, porque tampoco hay que tener esa visión idílica que comunidad siempre es maravillosa, las comunidades están atravesadas por conflictos. Llega oportunidades en algunos casos y se adiciona a los conflictos. Y entonces, por ejemplo, ahí se generaron, por ejemplo, incluso discusiones de política pública muy concreta. ¿Cómo hacer para densificar el programa Oportunidades en algunas zonas de muy alta marginación, en donde más vale que sea universal? Digo, ¿para qué vas a andar haciendo? Y prácticamente se hizo en algunos casos. Pero sí hay problemas obviamente,
Yo tengo también mis dudas sobre los problemas de selección. Por ejemplo, eso que plantean de que es oportunidad, es un esquema de selección, pero que no falla. Yo tengo muchas dudas. Me parece que tiene cosas interesantes, positivas, pero también tiene otras. Por ejemplo, un detalle muy simple, en términos de operación de encuestas. El operador de la encuesta que va y ¿no? Organiza un equipo, levantan la encuesta, pues ahí hay capacidad, ahí hay chance de maniobra, ¿no? O sea, de influencia también, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que razonablemente oportunidades en eso tiene su esquema de selección. Yo tengo mis dudas, pero sí hay evaluaciones en torno a esto muy interesantes. No fue sobre lo que planteaba el maestro Tello, bueno, obviamente los cambios fundamentales de mediados de los 90, sí no los mencioné yo, pero en esta visión que hablé de las coaliciones creo que quisiera incluirlo ahí. Es cierto, efectivamente, estoy de acuerdo, que hubo un intento de cambio de la relación Estado-comunidad hacia una relación Estado-individuo. Esa fue la propuesta inicial. Esa fue, sí, y luego Estado cliente. Esa fue la propuesta de Santiago Levy inicial con la tarjeta, ¿no? Como el pobremático, ¿se acuerdan? ¿No? Y ahí Gómez de León y Rosa María y otros le dijeron, qué simplismo, ¿no? Y le cuestionaron eso. Y la incorporación de los comités de participación comunitaria, en el fondo es un cuestionamiento a esa idea. Necesitaron de la comunidad, limitadamente, ¿eh? No quiero decir que limitadamente necesitaron gente de la comunidad. Por el momento, la necesitaron ahí, ¿no? Y bueno, y luego ahora están en la reversión, pues, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo.